Esto es diseño de experimento. Quien le habla es Félix Uriel, su profesor. Entonces, como le había dicho, hoy vamos a hacer una breve videoconferencia para explicarles este tema de la semana del 13 al 19. Entonces, yo antes de empezar quiero que me confirmen si se puede escuchar. Sí. Sí. Sí, profesor, se escucha. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. Ok. Entonces, inmediatamente vamos a entrar al PDF que ustedes tienen colgado. Esperando que cargue. Okay. El primer tema habla de los residuos en el modelo de análisis factorial con dos factores. Todo aquel puede tomar el ejemplo que vimos anteriormente explicando el análisis factorial con dos factores y aplicar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, los residuos o errores del modelo factorial son la diferencia del valor real entre el valor ajustado, es decir, el promedio de cada combinación de los niveles de los factores. O sea, que el valor ajustado es el promedio de los niveles de los factores. Déjenme ver si yo consigo. ¿Cuál era el PDF? ¿Cuál era el PDF en el que vimos el ejemplo? ¿Alguien recuerda? ¿Este es? Sí, creo que sí, déjame ver. Okay. Sí, este es. Mire, aquí hay dos muestras por cada combinación. ¿Cuál es el valor ajustado del que yo le hablo? El valor ajustado resulta de sumar esas dos cantidades y dividirla entre dos. Entonces sería 219 entre 2. Eso sería 109.5. O sea, determinar el promedio a cada una de esas combinaciones. Mira, a eso es que yo me refiero al valor ajustado. Entonces, para calcular el residuo, hay que restar el valor real que yo tengo. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar estas dos muestras. Esos son los valores reales, los que están ahí. Entonces, mi valor ajustado es el promedio en cada una de esas combinaciones. Entonces, para yo determinar el residuo de ese valor de 109, yo voy a decir 109 menos 109.5, que es el promedio de esa sola combinación. Entonces, eso me da un residuo de negativo 0.5. Y así para cada uno de estos datos. Entonces, aquí sería 110 menos 109.5. Ese sería el residuo para ese valor. Luego hago y determino el promedio de esta que está aquí. 110 más 115, 225. Y digo 110 menos dividido entre 2, recuerden. Y luego digo 110 menos el promedio que me dio el resultado, esto de aquí. Luego 115 entre el mismo promedio. Y así sucesivamente. Sumo estos dos, lo divido entre 2 y digo 108 entre el promedio y 109 entre el promedio. Y ese será el residuo. Cuando hablamos de Y sub I JK, es el valor observado, el que estamos diciendo aquí en este ejemplo. Y sub I JK es ese valor. Y sub I JK lo que representa es nivel 1 del factor A, nivel 1 del factor B y muestra 1. Eso sería fila 1, columna 1, muestra 1. Después, Y sub I JK, fila 1, columna 1 del factor B, muestra 2 y así sucesivamente. Entonces, como todos entienden, Y sub IJ, el promedio sería la suma de cada combinación de esa combinación dividido entre 2. Entonces, ese sería el valor de Y sub IJK. Aquí hay un ejemplo, eso es con otro tipo de ejercicio. Yo tomo el valor 80
del factor, el material es el factor tipo 1 y este es el otro factor, que es la temperatura 70. Entonces yo quiero determinar el residuo de la fila 1, o sea, del nivel 1 del factor A, del nivel 2 o del factor B, que sería J, ese se está representando J, y la muestra 3. ¿Por qué 3? Porque ese tipo de ejercicio, ese que yo tengo ahí, tiene 3 muestras. 3 o 4 me parece. Entonces, la K representa la muestra. Para yo determinar ese residuo, digo, el valor real menos el promedio de esa combinación me da un residuo como este que está aquí. Y de esa forma, todos los demás. Esto que ustedes ven aquí es el residuo estandarizado. ¿Para qué nos sirve el residuo estandarizado? Bueno, para determinar si hay algún valor atípico. Este ejercicio que está aquí, que es dividir ese resultado, por ejemplo, 22.75, entre el cuadrado medio del error, que es el que ustedes calculan en la tabla de varianza. Cuando ustedes encuentran la suma de cuadrado, el cuadrado medio, el F de Fisher, el cuadrado medio del error, donde dice error aquí en la fila, ese es el valor que ustedes van a tomar. Entonces, cuando ustedes dividen eso y determinan la raíz de esto y luego, o sea, hacen la división, si ese resultado le da por encima de 3 o por debajo de negativo 3, a lo que me refiero por debajo de negativo 3 es que sea negativo 4, negativo 5, negativo 6. Si es por debajo de negativo 3 y por encima de 3 positivo, o sea, 4, 5, 6, eso se va a considerar un valor atípico. El valor al cual ustedes estén calculando el residuo estandarizado. Sería un valor atípico. Por ejemplo, tomando este valor como referencia, si yo agarro y lo coloco aquí y divido entre la raíz del cuadrado medio del error, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado del cuadrado medio del error del ejercicio que vimos la semana antepasada? ¿Alguien me lo puede decir? El resultado del cuadrado medio del error. Pues no sé si lo tengo resuelto eso. El cuadrado medio del error Sí. me dice que es Ok. 670. Usted dice el de PDF, ¿verdad? Aquí, mírenlo aquí. Este que está aquí, mírenlo aquí ahora. Ok. Yo lo que estoy pidiendo es el cuadrado. 3.79. Pues exactamente. El residuo quiere decir error. Entonces, el cuadrado medio cuadrado medio del error, que es 3.79. Entonces, ese sería el cuadrado medio del factor B, el cuadrado medio del factor A. Cuadrado medio de la interacción, porque son dos factores, entonces hay una interacción entre ellos. Suma de cuadrado, para que todos estén claros. Esa tabla tienen que aprendérsela como si fuera un Padre Nuestro. Entonces, sabemos que el cuadrado medio del error o residuo es 3.79. Entonces, estamos haciendo el ejemplo del residuo estandarizado. Entonces, vamos a decir, tomando este ejemplo, es un ejemplo con otro, es una combinación, pero es para que lo vean de ejemplo. 22.75 entre la raíz de 3.79, eso da 11.69 si utilizamos dos cifras decimales. 11.69. ¿Qué pasa? Que al ese valor sobrepasar 3, ya se considera que el 80 es un valor atípico. Y un valor atípico es el que rompe la distribución normal que sigue nuestro conjunto de datos. Es decir, si yo tengo una distribución de datos 1, 3, 4, 5, 2, 2.5 y me aparece un valor 10, ya eso es un valor atípico porque sale de lo normal. ¿Está claro eso? Sí. Sí.
Ok, entonces si pasa eso, ese no ayuda para determinar los valores atípicos. Si pasa eso, es porque el 80 es un valor atípico de la base de datos y lo prudente, las medidas que deben de tomar en cualquier ámbito, ya sea haciendo un análisis en su empresa, en cualquier proceso, que si aparece un valor atípico, usted tiene que sacarlo del conjunto de datos y volver a tomar otra muestra que se adecue más a la distribución de datos que usted tiene. Entonces, esta parte ya la saben calcular. ¿Están claros? Sí, sí, pero una pregunta. Cuando uno utiliza la fórmula de residuo estandarizado, usted dice que si da mayor de 3 el número, es que sabemos que es atípico. Mayor del valor 3. Si da, por ejemplo, 4, 5, 6, ya, Ok, ok. y de ahí para adelante, es un valor atípico. O si da negativo 4, negativo 5, negativo 6, es un valor atípico. Ok, Entendió que el rango es negativo 3 y 3. Tiene que estar dentro de ese intervalo para que sea un valor normal. entendido. Ok. Para negativo 2, negativo 1. Vamos entonces con la suma de cuadrado del modelo y el coeficiente de determinación. La suma de cuadrado del modelo se utiliza solamente para calcular el R cuadrado o coeficiente de determinación. El R cuadrado indica la variabilidad que presenta la variable dependiente. En nuestro caso, la variable dependiente es la variable que se está estudiando. Y vámonos a este ejemplo. La variable que se está estudiando aquí, recuerden que es la resistencia de la fibra. Resistencia de la fibra. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Indica que, o sea, la variabilidad que presenta la variable dependiente, que es la resistencia de la fibra, y que es explicada por la variable independiente. ¿Y cuáles son las variables independientes? Bueno, los dos factores que estamos analizando, que es, en este caso, los operarios y las máquinas. O sea, aquí tenemos 3 tipos de operarios y la máquina A, B, C, D. Sería cuál variabilidad, qué porcentaje de variabilidad es explicada por el factor operario y el factor maquinaria y la interacción entre esos dos factores. ¿Cuál es ese porcentaje que representa la variabilidad de la variable de respuesta, que en nuestro caso es la fibra, la resistencia de la fibra? Entonces, mientras mayor sea el porcentaje que le dé ese valor, ese R cuadrado, mejor es su modelo. O sea, ¿por qué mejor es su modelo? Porque la variable es independiente, o sea, los factores, operario y maquinaria, representan mucho la variabilidad que tiene la resistencia de la fibra. O sea, es bien representada. Lo que varíe está bien representada por esos dos factores. Entonces, ¿cómo calculamos primero el R cuadrado? Antes de calcular R cuadrado, necesitamos calcular la suma de cuadrado del modelo. Y la suma de cuadrado del modelo se determina calculando la suma de cuadrado del tratamiento A o factor A, suma de cuadrado del tratamiento B o factor B y la suma de cuadrado de la interacción de A por B. Es decir, usted lo que va a tomar es y va a agarrar esta tabla, estos resultados, y va a decir la suma de cuadrado del factor A, 12.46, más suma de cuadrado del factor B, 160.34, más suma de cuadrado de la interacción, que es esta, 44.67. Va a guardar ese resultado ahí tranquilamente, no es ese, porque esto es de otro ejemplo. Usted lo guarda. Entonces, aplique entonces el R cuadrado, coeficiente de regresión, que la fórmula es suma de cuadrado del modelo, que es el resultado que le da por aquí, entre la suma de cuadrado total, que es el resultado que usted tiene aquí abajo. La suma de todo esto, usted se lo va a dividir a 262.97. Eso le va a dar un porcentaje como este, que al multiplicarlo por 100 ya se convierte en un porcentaje. Entonces, ¿qué se debe de concluir? Bueno, como esto que está aquí. Cerca del 77% de la variabilidad
de la vida de la batería porque es nuestra variable respuesta en este ejemplo, pero para ustedes, si este fuera el resultado que le diera en el problema que ustedes tienen, sería cerca del 77% o el 76.5%, puede decir, de la variabilidad de la resistencia de la fibra es explicada por el operario y el operario, la maquinaria y la interacción entre el tipo y la interacción entre ambos factores. Bien, repito, el 76.5% de la variabilidad de la resistencia de la fibra, que es mi variable explicativa o mi variable dependiente, es explicada por el material, por el operario, la maquinaria y la interacción entre el operario y la maquinaria, porque de eso es que se está tratando. Es decir, que si son significativos los factores, si son, por ejemplo, significativos, si aquí me salen significativos, pues cada vez que yo cambie uno de esos factores me va a alterar radicalmente estos valores que yo tengo aquí, si es significativo. Pero, por ejemplo, A, creo, si no mal recuerdo, bueno, está aquí abajo, A el factor A no es significativo, es decir, que si yo hago un cambio en el factor A, por ejemplo, en el tipo de maquinaria, entro en una maquinaria E, no me va a cambiar mucho la resistencia de la fibra. Yo lo expliqué eso anteriormente. Sin embargo, si en el operario yo hago un cambio, sí me va a afectar mucho la resistencia de la fibra. Entonces, de eso se trata. Ese porcentaje lo va a explicar de todas maneras, sean significativos o no significativos, todo lo que esté aquí. Los factores y la interacción entre ellos. Pero ustedes pueden destacar aquí que el que más influye en la variabilidad de la variable de la resistencia es el operario, que es su factor B, porque es el único que sale significativo y es el que afecta significativamente la variable dependiente o la resistencia de la fibra. Entonces, ¿está claro esa parte? Sí. Entonces, cualquier pregunta que quieran hacerme, díganmela ahora. Yo voy a subir el video también para que lo tengan ahí, los que no pudieron entrar hoy. Y recuerden que el sábado a las 3 fue que le dije, ¿verdad? A las 3 tenemos el parcial. Profe, ¿qué tiempo durará el examen? El examen va a durar entre 1 hora y 1 hora y media. Sí, quizás se lo encuentren poco, pero hay una parte, la parte que es más larga, yo se la doy en el examen. Yo le doy la respuesta y solamente le pido que me pongan la foto. Entonces... Sería para hacerlo a mano, ¿verdad, profesor? Claro, ustedes van a iniciar, va a ser una videoconferencia. Ustedes van a poner su teléfono móvil al frente, que se vea su examen y alrededor lo que se vea el examen, o sea, la hoja que ustedes van a tener y lo que esté a su alrededor, o sea, que no tengan otro celular abierto por ahí o un chivo, una mascota. Que yo pueda verlo a ustedes. Entonces ustedes van a empezar a llenar su examen, yo lo voy a estar viendo. Luego, 10 minutos antes de cerrar el examen, por ejemplo, si yo pongo que puedan entregar al examen a las 1:30, o sea, subir, ustedes tienen que terminar a las 1:20, estoy poniendo un ejemplo, porque entonces tienen que tomarle foto a lo que ustedes desarrollaron y subirlo en Word, convertirlo a PDF y colocármelo en el archivo que yo le voy a poner más adelante. Entonces, esos 10 minutos le va a dar tiempo para todo eso. No lo dejen para último porque la plataforma automáticamente se va a cerrar y no van a poder subir el examen. Entonces, usted va a perder esos puntos del examen. Otra cosa que tenía ahora mismo en mente es